La psicología es la disciplina compuesta por diversas corrientes que buscan dar explicación del comportamiento humano, y una de las más novedosas es la psicología humanista. Este modelo se considera la tercera fuerza ya que se contrapone ante las corrientes que predominaban en el siglo XX, el conductismo y el psicoanálisis. Asimismo, toma como base el existencialismo y el humanismo y tienen como antecedentes las guerras mundiales, la amenaza nuclear, la Guerra Fría y otros factores socioculturales. Por otro lado, este modelo tiene como objetivo de estudio la actividad del ser humano, concibiéndolo como un individuo sensible al medio que participa activamente en la construcción del conocimiento y las experiencias. A continuación se realizó una descripción sobre el origen del humanismo, sus fundamentos de la corriente humanista, sus principales representantes del enfoque, aportaciones de Maslow y Roger, de igual forma se consideran algunas críticas que se han hecho al modelo y se brinda una conclusión personal respecto al enfoque sobre esta información abordada en este video. Las críticas de la psicología humanista al conductismo originalmente se definió por su oposición a la psicología conductual y al psicoanálisis. Los psicólogos humanistas pensaban que la conducta de la psicología era uniformemente mecanicista, mientras que el humanismo y el holístico y contextualista. Los psicólogos humanistas enfatizaban temas existenciales e interpersonales tales como el significado, el propósito, los valores, la capacidad de elegir, la espiritualidad, la autoaceptación y la autoactualización, pensando que este fuera el alcance de la psicología conductual. Sin embargo, el fundador de la revista Beatty Bosch Day abiertamente ve la reconciliación entre el conductismo radical y la fenomenología. Actualmente hay una reclinación entre la psicología conductual y la humanista. Las llamadas terapias cognitivo-conductuales han desarrollado y elevado métodos estrictamente basados en la psicología humanista. Además, han surgido métodos basados en valores y aceptación que tratan exactamente con tópicos abarcados a la psicología humanista. El pragmatismo y el contextualismo funcionan como filosofía de la ciencia del análisis de la conducta. Tienen como meta la predicción de la influencia sobre los fenómenos psicológicos con precisión, profundidad y perspectiva. Lo que es fundamental para la buena comunicación entre psicólogos contextuales es considerar a la verdad como un logro y un propósito y no como una entidad ontológica. También se ha desarrollado la teoría de los marcos relacionados con una manera de explicar la cognición humana e ir más allá de los principios derivados de los estudios de animales no humanos que permiten explorar el significado, el propósito, los valores, las elecciones, la espiritualidad, la autoaceptación y la autorealización. Así que la psicología conductual ahora tiene mayor comprensión de principios y procesos con bases experimentales que pueden servir para examinar algunas de las cuestiones claves de interés de la psicología humanista. Por ello, cada vez es más posible usar la ciencia experimental y la psicología para explorar los procesos que subyacen los tópicos humanistas y quizá una distorsión de la sensibilidad humanista fundamental. Toda psicología es humanista. La psicología con muchas disciplinas surge la filosofía. La filosofía a su vez surge del pensamiento del hombre que pudo satisfacer sus necesidades más apremiantes y tener tiempo para reflexionar. En nuestra cultura occidental, la filosofía nace en Grecia y nace como una cosmología. El hombre contempla la inmensidad del firmamento y se pregunta, ¿cuál es la naturaleza del universo? Los primeros filósofos adelantan algunas respuestas, tales de Mileto y Anaxágoras. La filosofía toma un giro y se expresa como el humanismo, cuando se pregunta cuál es la naturaleza del hombre, y probablemente se atribuye a Sócrates ante la réplica que le hace al oráculo de Delfos, con la famosa frase «Conócete a ti mismo». Aunque antes de Sócrates ya había un pensamiento prehumanista y filósofo, como Pitágoras, afirmaban que el hombre es la medida de todas las cosas, poniendo al hombre en el centro del todo, y toda reflexión filosófica tenía como referencia ya no a la naturaleza, sino al ser humano. Fueron los sofistas los que provocaron el giro humanista en el pensamiento. Su filosofía no fue especulativa, sino práctica, dedicándose a lo que hoy llamamos filosofía de cultura, política, crítica a la religión, lingüística, sociología y a la moral. Se suele decir que los sofistas fueron los primeros ilustrados porque fueron capaces de criticar aquellos aspectos de la sociedad y la cultura que resultaban obsoletos. Su actitud era relativista e incluso escéptica, tales como demuestran su abandono en la filosofía de la naturaleza. Si cada filósofo de la naturaleza proponía un modelo de interpretación de la misma o distinta, pensaron que no había manera de llegar a averiguar cuál era el verdadero, por lo tanto abandonaron ese tipo de investigación. Se centraron en el mundo humano e incluso en el
se mostraron igualmente relativistas y escépticos. Los sofistas más importantes de la primera generación fueron Protágoras, Goría, Pródico e Hipías, y destacan por la defensa del escepticismo y el relativismo. Es más importante para Sócrates salvar la moral del relativismo e escepticismo a los que le habían regalado los sofistas. Era así una cuestión de salud pública. Si nadie se interesaba por conocer lo que es bueno o malo, justo o injusto, entonces reinará el caos personal y social. La vida moral y política necesita de criterios claros sobre estos valores para poder desarrollarse adecuadamente. La posición de Sócrates en lo referente a la moral suele ser calificada como un intelectualismo moral. Según dicha teoría, nadie obra mal a sabiendas. Quien conoce el bien actuará correctamente. El saber es así idéntico a la virtud. La virtud es esencialmente conocimiento. A lo largo de las décadas, la psicología humanista fue criticada, ya que las terapias que se sustentaban en ella adaptaban al numerar de metodologías y técnicas de otras corrientes con un cognitivo conductual y el psicoanálisis sin tener bases teóricas que justificaran la implementación de dichas técnicas. Además, se le ha reprochado por carecer de fuentes bases teóricas. Siguiendo con este punto, se omitió muchas veces la enseñanza y la repetición de técnicas y metodologías que incluyen dentro del proceso terapéutico, sin realmente ahondar en ellas, y así incurrió en actitudes poco científicas. En el mismo orden de ideas, la teoría de Maslow ha recibido bastantes críticas debido al planteamiento de la satisfacción de las necesidades, pues señala que es un proceso escalonado donde la autorrealización es el nivel más alto. Sin embargo, el autor no menciona qué sucede o qué se hace después de alcanzar este nivel. Claramente existen afinidades entre el conductismo y el humanismo del Renacimiento. Es notorio que ambos se pueden caracterizar en parte por las convicciones que el hombre es esencialmente parte de la naturaleza, de que la función de la sociedad es servir a los intereses del hombre y de que es completamente posible para el hombre alterar y formar un mundo para facilitar el desarrollo de esta vida ilustrada, plena y placentera, el logro de la cual es el potencial de cada persona. La posición moral conductista es bastante clara. El conocimiento relevante debe usarse en ocasiones donde haya razón para creer que facilitará el logro de fines claramente deseables. El conductismo es simplemente la aplicación de los métodos de la ciencia experimental en la conducta de los organismos. Cuando la ciencia descubre, enumera las variables que controlan la conducta del hombre, ese no pierde su autonomía ni libertad. Muy por el contrario, una vez que las variables que afectan la conducta están claramente identificadas en las leyes científicas, el hombre es libre al final de alterar su destino. Entonces, el humanismo surge con los griegos, ya que se centraban sus expresiones en aspectos como la espiritualidad, la razón, la belleza y la poesía. El concepto de humanismo comúnmente se utiliza para indicar toda tendencia de pensamiento que afirme la centralidad y el valor, la dignidad del ser humano, o que tenga una preocupación por la vida y la disposición del ser humano. En el mundo, en este mecanismo contemporáneo, hay concepciones filosóficas. Entre el humanismo marxista sostiene que la problemática central del ser humano es la enajenación y propone la abolición de clases jerárquicas y la liberación del hombre en toda forma de opresión de alineación del humanismo existencialista. Entre la central de los problemas de existencias de libertad del hombre, siendo fundamental para el surgimiento de la psicología humanista. Por su parte, el existencialismo, como corriente filosófica de aporte a la psicología humanista, el concepto de responsabilidad y la prioridad de la experiencia concreta, así como la singularidad de cada existencia. Por otro lado, esta tendencia psicológica retornó la fenomenología del concepto de fenómeno como aquello que es dado a la conciencia en el aquí y ahora, de forma que no existe una única expresión para los mismos hechos, fenómenos que se hacen énfasis en la necesidad de considerar la multivariada versión de los fenómenos, que es por ello que se puntualiza la necesidad de explicar la realidad de acuerdo a un punto de vista único. Al finalizar la Primera Guerra Mundial, la humanidad se vio enfrentada a una era de revolución cultural a nivel de un cambio, cuestionamiento de todo lo existente. El mundo llegó a necesitar una psicología acorde con el desarrollo histórico que le permitiera a la sociedad buscar y dar una solución pacífica a los científicos entre naciones que ya no podían ser resueltos tecnológicamente en este sentido. El surgimiento de la psicología humanista tuvo determinado en gran medida por factores sociales y culturales como el desánimo y la preocupación que surgieron tras la Segunda Guerra Mundial.
la noción de la amenaza atómica y la Guerra Fría, y el disgusto social que concluyó con los movimientos contraculturales de la era de 1960. De igual forma, surge como el fruto de una revolución de pensamiento filosófico y psicólogo, a la luz del quiebre occidental de la filosofía clásica y de una psicología que para inicios del siglo XX resultaba empobrecida por las limitaciones propias de un paradigma relacionista. Asimismo, se considera una revolución cultural debido a que obedece a una época de posguerra, donde surgió el ímpetu por vivir plenamente la vida, ya que la población se encontraba amenazada de muerte por la era nuclear. Por otro lado, durante la primera mitad del siglo XX surgen las primeras aportaciones relevantes en este modelo, como los trabajos de William James y en Estados Unidos, así como los de Ludwig Wiens en Europa, pero es hasta los años 50 y 60 que la psicología humanista adopta dicho nombre y se muestra como un movimiento relativamente organizado. Abraham Maslow nació el 1 de abril de 1908 en Nueva York. Es considerado el padre de la psicología humanista, ya que fue el primero en promover una nueva teoría de potencial humano. En el contexto académico, su aportación más reconocida es la pirámide de las necesidades. En este sentido, sus ideas revolucionaron aspectos de la psicología, y algunos de sus planteamientos fueron aplicados en diferentes contextos como el empresarial. Maslow propone el enfoque humanista tras su fallido intento de solucionar problemas psicológicos que eran de su interés, mediante la clásica estructura científica utilizada en su época. Este autor propone en duda las posibilidades de adecuación de un acercamiento neutro, si el objeto de estudio es una persona con algo cercano a ella. De igual forma plantea que amar lo que es analizado promueve el nivel más elevado de conocimiento, ya que el amor al ser humano permite que se abra y se muestre a sí mismo. Señala que el amor evita que se quieran cambiar o controlar al individuo, por lo que considera que esta manera de conocimiento es más objetivamente verdadera. La teoría de Maslow trata de enriquecer la vida de las personas a partir de una mejor comprensión de su personalidad. No se centra en el caos patológico, sino en las personas sanas y en el esfuerzo dirigido a desarrollar sus potenciales, capacidad de elegir y creatividad. Para este autor, un concepto fundamental son las necesidades, las cuales hacen referencia a las experiencias y a lo que se busca a lo largo de su vida. En ese sentido, las personas tienen necesidades deficitarias y que se encuentran asociadas a la supervivencia, y las del crecimiento, que son aquellas que las personas buscan para autorrealizarse y alcanzar la felicidad, como el desarrollo de las capacidades posibles y talentos. Sin embargo, estas últimas no son esenciales para la vida, están necesitadas de orden de forma jerárquica, es decir, las primeras se tienen que satisfacer antes de las restantes. De esta forma, una persona no permanece estática en una necesidad una vez que se haya satisfecho, sino que inmediatamente avanza a la siguiente cuando descubren todas las necesidades deficitarias. La persona ya está motivada para empezar a entender las necesidades de crecimiento. Carl Rogers nació el 8 de enero de 1902 en Estados Unidos. Es conocido por su método de psicoterapia centrada en la persona. Según la encuesta realizada por la Asociación América de Psicólogos en el 2002, Rogers fue considerado el sexto psicólogo más eminente del siglo XX. Su principal mérito está en haber desarrollado una corriente terapéutica que hizo contraste positivo con las teorías predominantes de la época. El conductismo y el psicoanálisis, la teoría de la personalidad de Rogers, se basa en los siguientes puntos del ser humano. Es considerado de forma holística como un organismo que interactúa creativa y activamente en su medio, el cual incluye las condiciones físicas, los procesos sociales y culturales que dan forma a su contexto. El ser humano cuenta con subjetividad, es decir, con experiencias que surgen mediante la interacción en su medio, las cuales acceden a la conciencia y son simbolizadas para Rogers. El ser humano orienta la existencia de acuerdo al mapa que se configura a partir de sus experiencias sobre el territorio de la realidad. El ser humano construye una noción de su persona mediante la reflexividad y toma conciencia de sí mismo, construyendo una representación de ello, que lo construye como un yo diferente de los otros, lo cual lo hace autoconsciente.
El ser humano tiende naturalmente al crecimiento y a la actualización de sus potenciales. Roger lo llamó tendencia actualizante, un impulso innato hacia la conservación, la expansión y el desarrollo de la reprueba. Es tendencia básica compartida en todos los demás organismos vivos y supone la expresión de una tendencia mayor a la que lo llamó tendencia formativa. El ser humano es confiable, ya que además del conocimiento y la actualización de sus propias potencialidades, tiene la cooperación, el establecimiento de relaciones significativas, nutritivas y colaborativas entre otros seres humanos. James Oriental nació el 25 de noviembre de 1915 en California. Ingresó a la Asociación Americana de Psicología en 1955 y fue el primer ganador en la división de Psicología Humanista de esta institución. Fue un teórico y defensor de la terapia existencial humanista. Para este autor, la psicología humanista se resume en los siguientes principios. El hombre no es únicamente la suma de sus partes, debe ser considerado como un todo. El hombre está involucrado en un contexto humano, ya que su naturaleza se expresa por el medio de la convivencia con otras personas. El hombre es consciente, por lo tanto la conciencia es una parte esencial del ser. El hombre tiene capacidad de elección y es la conciencia la que permite que participe con sus experiencias. El hombre es intencional, lo cual funge como una base para la construcción de su identidad. Gordon Allport nació en 1897 en Indiana. Fue el psicólogo y pedagogo que hizo énfasis sobre la singularidad del comportamiento humano individual crítico. El psicoanálisis de Freud y el conductismo de Watson y Skinner además subraya la coherencia del comportamiento y la importancia de los determinantes conscientes. Allport formuló una teoría de personalidad en donde este constructo psicológico está escrito en términos de rasgos y predisposiciones a responder de una manera parecida a los instintos de Freud, los cuales son estructuras mentales resultantes de la herencia genética y el aprendizaje que dan en cuenta de la congruencia del comportamiento de la persona. En este sentido, las intenciones explican el proceso continuo del crecimiento personal, además de que confieren al yo una unidad que gracias a los esfuerzos personales da por resultado el sentido de individualidad y conocimiento de uno mismo. Por otra parte, en esta teoría se distingue un planteamiento ideológico que descarga al individuo y su variabilidad o singularidad en un modelo ético que se preocupa de grupos y desestima las diferencias individuales. Asimismo, Allport resalta la peculiaridad y la complejidad del individuo y propone una unidad básica de la personalidad que determina la conciencia. Además, hace hincapié en el yo y en la función de la conciencia y se entiende como manifestaciones actuales de metas integradas con un sentido individualidad de direcciones futuras. El enfoque humanista surge oficialmente en Estados Unidos en 1962, gracias a un grupo de psicólogos y pensadores progresistas encabezados por Abraham Maslow, que toma la iniciativa de desarrollar una nueva psicología que se ocupa de la subjetividad y la experiencia interna de la persona como un todo. Sin embargo, en 1961 salió el primer número de la Journal of Humanistic Ecology, el cual puede ser considerado como la primera manifestación pública de esta corriente. Este modelo nació con la intención de mostrarse como una alternativa ante el determinismo y el mecanicismo que caracteriza al psicoanálisis y al conductismo, también ante las concepciones explícitas y ampliamente negativas, deshumanizadas y reduccionistas que dichos modelos mantienen al ser humano. Por tales razones es considerado como la tercera fuerza de la psicología según el enfoque humanista. Las corrientes del psicoanálisis y el conductismo desconocían a la persona consciente, no mentían la importancia de la historicidad de la experiencia, estos valores por lo que el humanismo impulsó al replanteamiento de la reurbanización de la psicología. Es decir, una psicología con una nueva representación del hombre y la sociedad en la que se recupera y ser consciente e intencional. El enfoque humanista concede una gran importancia al estudio del hombre y sus sentimientos, deseos y esperanzas y aspiraciones, conceptos que considerados de forma subjetiva por otro enfoque psicológico. Por lo tanto, su objeto de estudio es la actividad del ser anterior. La psicología humanista considera al humano y al individuo como un ser global que debe ser estudiado como una totalidad organizada y un ser capaz de tomar sus propias decisiones que dirigen su desarrollo. De igual forma, posee una tendencia natural a actualizarse, ya la autorrelación experimenta su propia real y a partir de esta interpreta el mundo
interpreta el mundo y realiza un esfuerzo intencional para satisfacer sus necesidades y mantener su equilibrio. Por último, necesita lograr un equilibrio entre los aspectos negados por su destinatario. Siguiendo con este punto, Abraham Maslow y a Carl Rogers son considerados los primeros exponentes de la psicología humanista. Sin embargo, James Juventus y Gordon Allport también realizaron aportaciones relativamente al enfoque. Una de las aplicaciones en el área educativa, de acuerdo con los postulados del humanismo, el predominio de formas autoritarias y modelos impuestos no están relacionados con el modelo de concebir al hombre en entera responsabilidad y libertad. En este sentido, es reconocida la terapia norteamericana de la Gestalt. Paul Goodman plantea que es necesario empezar a tomar en cuenta la estructura de quien aprende en lugar de la estructura de la asignatura en la misma línea. Rogers considera que es necesario aplicar los principios básicos de la terapia centrada en el paciente en el contexto de la educación. Asimismo, es necesario revisar la formación de enseñanza y aprender de forma predominante al respecto y a la aceptación de la individualidad de cada aprendiz, teniendo en cuenta que el maestro no es el único que enseña, sino que el estudiante debe participar en su formación y tomar responsabilidad de su aprendizaje. Por lo tanto, lo más importante en un profesor es su potencial para ser personas y para establecer relaciones emocionalmente sanas con los alumnos. De esta forma, hacer valer su autoridad a través de cualquier forma de castigo en el abuso de poder. Es una incapacidad personal para establecer relaciones interpersonales. El estudiante desarrolla su responsabilidad si participa en conjunto con el profesor. Para la selección de planeación de los sujetos, contenidos y métodos, ya que estos refuerzan su motivación y la flexibilidad en el índice de su aprendizaje. Se aprende de mejor forma lo que es más útil y responsable a las necesidades de aprendizaje de sus estudiantes. El error es un modo de aprender, no debe ser castigado. La educación centrada en la persona reconoce al estudiante como un ser activo y responsable ante su propio proceso dinámico de aprendizaje, el cual busca promover el desarrollo integral y no solo la acumulación del conocimiento. Además, resalta la importancia de la creatividad y la libertad en el compromiso, teniendo como objetivo formar estudiantes con iniciativas, con propia capacidad de elección y autodirección. Asimismo, el docente debe realizar importantes esfuerzos para desarrollar la capacidad evaluativa de los estudiantes. Se basa en los primeros de aprendizaje significativo que permite usar el conocimiento para adaptarse, resolver conflictos y usar las propias experiencias y trabajar para lograr sus propios objetivos. Aplicaciones de la investigación en el enfoque humanista. Para sus estudios de la metodología cualitativa de la investigación, donde las personas son principalmente activos desde la selección del problema, investigar hasta las soluciones, el criterio de selección de los temas de investigación y significación intrínseca, donde lo importante no es si el problema es significativo desde el punto de vista estadístico, sino que se trascienda aunque sea un pequeño grupo de personas del mismo modo y el modelo se ajusta a una investigación de acción, es decir, la noción de lo que es conocimiento va unido a la intervención del cambio y la colaboración dentro de las técnicas más utilizadas en este enfoque, aplicando a los diferentes contextos que se encuentran en las vivencias. Como el autorreporte de la psicodrama, además de hacer unas técnicas como la discusión grupal, de la entrevista profunda, técnicas de consenso, entre otras aplicaciones en el área clínica. Aplicaciones en el área química. De acuerdo a los principios de este enfoque, el terapeuta acompaña a la persona del proceso descubriendo personal y no da consignas ni consejos, sin las herramientas para explorar y encontrar las propias soluciones de la terapia humanista. Se resume a los siguientes puntos: no se limita solo a los enfermos, ya que toda persona puede participar en un proceso de toma de conciencia guiado por un terapeuta. Se debe evitar que la persona se refiera a las experiencias en forma de relatos consistentes del pasado. Debe conducir la que vive, experimente y redite la emoción en el aquí y ahora. Debe fomentar la confianza en la persona para que se sienta que el poder de cambio está en el presente. Se debe atender en el relato verbal y no verbal. En este último se incluyen los gestos, posturas, tono de voz, por mencionar algunos, ya que el método entiende a la persona como un todo.
El terapeuta debe obtenerse a interpretar, ya que cada persona es única e irrepetible. Por lo tanto, se debe generalizar al terapeuta y debe cuidar que siempre se utilice el lenguaje en primera persona del singular, ya que la tendencia a usar formas interpersonales y plurales es forma de evitar la parte de responsabilidad en el problema. La terapia gestal de Freud, la logoterapia de Viktor Frankl y el análisis de la existencial de Louis y Box confirman las tres clases de modelos psicoterapeutas existenciales, cuyas bases y técnicas se sustentan en los principios de la psicología humanista. En conclusiones, el enfoque humanista se ha hecho un aporte fundamental permitiendo una nueva concepción de la psicología, ya que a diferencia del conductismo y el psicoanálisis, es un modelo optimista que a través de las teorías como la de Carl Rogers y Abraham Maslow reconoce el sentido de cada persona y no se limita solo a abordar aspectos patológicos, sino que presenta atención a factores internos como sentimientos e ilusiones y busca un amplio desarrollo en la persona que le impulse a alcanzar la plenitud de su ser. La interacción con otras personas basadas en el respeto, la empatía, autenticidad y el comunismo experiencial y el logro de sus metas. A lo largo de la vida, asimismo, este modelo humanista se ha hecho aportaciones significativas en diferentes áreas.